Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nueva edición de este ciclo de entrevistas organizado por el Instituto de Formación Política y Gestión Pública, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy nos visita un intendente de 9 de julio, Mariano Barroso. Mariano, muchísimas gracias por tu presencia. No, un placer, gracias por la invitación. Para mí es un orgullo hoy estar acá presente con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de empezar con la entrevista, te vamos a pasar una breve bio. Vamos a conocer quién sos brevemente. Lo vemos. Mariano Barroso nació el 9 de julio al 9 de diciembre de 1976. Tiene 5 hermanos. Está casado con María Julia, con quien tiene 3 hijos, Catalina, Joaquín y el pequeño Federico. Cursó la carrera de Ciencias Económicas en la UBA y su pasión por la política hizo que milite desde 2005 en el espacio Compromisos para el Cambio. En el 2009 fue concejal por el PRO y tras obtener el voto popular el 25 de octubre de 2015, asumió como intendente de 9 de julio hasta la actualidad. Nos cuenta que no es de mirar muchas películas, pero sí maratonea series y nos recomienda Game of Thrones y ahora House of Dragons. Su comida preferida es el asado y las milanesas con fideos blancos, que le hacen acordar a su época de estudiante universitario. Conozcamos más a Mariano Barroso. Bueno, a mí no me gusta quedarme con la bio, esta sintética, y me gusta preguntar un poco más. Me gustaría que me hables, Mariano, un poco de tus orígenes, tu infancia. Imagino que de 9 de julio sos de ahí, oriundo. Sí, la verdad, nacido y criado orgullosamente en 9 de julio, lo que es la Perla del Oeste, 265 kilómetros de Capital Federal, centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. Como la mayoría de los chicos del interior de la provincia, terminamos quinto año y uno decide qué hacer con su futuro. Muchos tenemos la posibilidad de venirnos a estudiar a algún lugar afuera de lo que es la zona. Yo tuve la posibilidad de venir a estudiar, elegí la carrera de contador público, estudié en la UBA. Trabajé en Buenos Aires, me recibí en la UBA, me quedé trabajando un par de años hasta que, la verdad me estira mucho mi lugar en el mundo. Y cuando tuve la oportunidad laboral de volver, la acepté y me volví a mis pagos. Si tuviese que definir a 9 de julio, pocas palabras, ¿cómo lo definirías? Como mi lugar en el mundo. Es una localidad típica del interior de la provincia de Buenos Aires, donde todavía hay costumbres que gracias a Dios se mantienen. Y es una cuestión de acercamiento, ¿no? De acercamiento, la amistad se ve muy fuerte, la familia se ve muy fuerte, hay mucho contacto. El tema de la cercanía hace que podamos bajar un poquitito un cambio y no olvidarnos de las cosas buenas que tiene la vida. Estaba leyendo un poco sobre 9 de julio y tiene una historia fascinante, interesante, porque encima fue fundado ahí a fines de 1800, ¿sí? En homenaje al 9 de julio, y a mí me llamó la atención la leyenda esta, por ahí te meto en un brete, no, la de las 3 lagunas. Me pareció fantástica. Sí, la fundación, la época de fundación es en 1863, claro. Obviamente conquista del desierto. Porque empezó a jugar el tema de los límites. Ahí empezó, claro, era límite, en ese momento claro. Era límite. Y la leyenda cuenta que eran, dos hermanos, caciques, enamorados de la misma India, sí. Y se baten a duelo. Los dos por amor, y mueren los dos en batalla. En cada uno de los dos lugares nacen una laguna, y la India, que se queda sin los dos, de tristeza, se muere. Sí. Con su llanto. Ahora, y ahí nace la tercera laguna. Ajá. Porque cuando el general Julio de Bedia, en su conquista del desierto, que es el fundador del 9 de julio, hace el campamento, había 3 lagunas muy identificadas, entonces ahí nace la leyenda Tlalauque. Me pareció fascinante cuando leí eso. Además el contador sabe bastante historia, por lo que veo. Sí, sí. ¿Cómo, ahí yo leía que tenés esposa, 3 hijos, hincha de River, eso lo pasamos. ¿Cómo te acercaste a la política? Mira, yo soy un producto del que se vayan todos, ¿no? La verdad que, si se van todos, ¿quién ocupa los lugares? Entendí, tengo un grupo de amigos que siempre fuimos de las peñas de los viernes antes de salir y hacemos la peña, siempre éramos un grupo muy político, me tocó un grupo muy político de hablar mucho de política, de actualidad. Entendemos de que si se van todos, ¿quién ocupa los lugares? ¿No? La política la verdad que es maravillosa, el problema es quién ocupa los lugares. Y de esa manera me empecé a acercar acá porque empecé a ver al ex presidente de la Nación, a Mauricio Macri, cómo venía transformando la ciudad de Buenos Aires. Yo
me vine a estudiar en el año 1995, me quedé hasta el 2004 en Buenos Aires, primero cuando me recibí, me quedé estudiando, me quedé trabajando y empecé a ver esa transformación. Y lo que, bueno, en el 2007 un amigo se me acerca y me dice, Mariano, tenemos que armar el PRO el 9 de julio. La verdad que me gustaba la política y me había acercado a los dos partidos tradicionales del 9 de julio, que era la Unión Cívica Radical y el peronismo. Me di cuenta que nunca me iban a tomar en cuenta porque era una cuestión de muy estructura, muy histórica. Y veía lo que estaba haciendo Mauricio Macri, padecí como hincha de River la gran gestión que hizo en Boca el expresidente y bueno, elegí fundar en el 2006 el PRO 9 de julio y ahí empezamos con una primera elección en el 2007 que pudimos meter a un concejal, yo iba segundo, me quedé afuera por 30 votos. Y en el 2009 ya arranqué como concejal donde me terminó de movilizar la 125. La 125 en el 9 de julio en el interior fue muy fuerte, que fue en el año 2008. Y ahí me terminé de convencer que teníamos que involucrarnos ciertamente porque no podíamos seguir aceptando el saqueo al interior de la provincia. Ya vamos a llegar a ese punto, pero antes me gustaría, porque sí hay una idea acá, por lo menos desde el AMBA, de que la política en el interior se vive de otra manera, más tranquila, no es la locura de acá adentro. ¿Hay algo de eso? ¿Se vive de manera distinta? Yo creo que hay un poco más de códigos, ¿no? Y hay un poco más de respeto porque en definitiva son vecinos. Y en definitiva también lo que uno siempre plantea, a ver, los problemas locales se solucionan con sentido común y con muchas ganas de trabajar. La ideología política en un problema de una municipalidad mucho no tiene que ver. Tiene que ver sin muchas ganas de trabajar y de sentido común. Entonces se vive quizás de otra manera. Y porque en definitiva somos vecinos que nos cruzamos 10 veces por día en la calle. Entonces también me parece que hay mucho más de respeto, ese respeto que debería ser institucional, ¿sí? Y debería saber entender que es tremendamente lógico pensar distinto y aceptarnos porque pensamos distinto. Por eso quizás la política en el interior se viva de otra manera, no tan fuerte con las localidades tan grandes, ¿no? Sí, porque también hay intereses económicos completamente distintos. Y aparte me parece que hay poco margen para la macana, ¿no? Son pocos, se conocen tu casa, ¿no? Me imagino. Tu teléfono. Pueblo chico, infierno grande. Sí, ¿no? Y la verdad que en la localidad del interior, obviamente, yo siempre digo lo mismo, la verdad que lo que más tenemos es nuestro apellido, es nuestra historia de vida. La verdad que uno, pensar que, bueno, mi familia tiene la armería que se fundó en 1890, tuvo más de 100 años, la misma armería 9 de julio era donde se preparaban para cuando venían los balones. Entonces, la verdad, uno respeta mucho sus orígenes y cuando uno acepta estar en esta situación de esta exposición pública tan difícil muchas veces, sabemos que en nuestros pueblos es así, todo el mundo sabe en dónde vivo, yo voy al café, al club, al supermercado, al kiosco. Hubo un intendente acá que dijo que tenía el teléfono abierto, que lo llamaban a la casa habitualmente para hacerle planteo, reclamo. Sí, no es solamente la llamada, es el timbre. Ajá. A ver, mi padre fue pediatra muchísimos años, estoy acostumbrado a escuchar el timbre a las 2, 3, 4 de la mañana por urgencias y bueno, no escapa a lo que muchas veces nos pasa a los intendentes del interior. Vamos al tema, no sé si de la 125 particularmente. Tengo entendido que vos, aparte de contador, tenés actividad agropecuaria, desarrollaste actividad agropecuaria. Acá desde la ciudad o del AMBA se ve como que, bueno, la gente del campo está arriba de los hilos, que no deja, vende los granos cuando quiere. ¿Cómo se vive ese tema desde el interior? En el interior entendemos que el sector agropecuario es el verdadero motor de la economía en el interior. Cuando hay una sequía o una inundación fuerte, toda la sociedad se resiente, ¿sí? Porque el sector agropecuario, lo que tiene el sector agropecuario, que quizás esta cuestión de que muchas veces se ha querido instalar, el sector agropecuario en 9 de julio no hay grandes latifundistas. El estanciero ha desaparecido. La verdad que la mayoría son dueños propietarios que trabajan en su propiedad, en sus campos, y son en general 300, 200, 100, 50, 80 hectáreas. No hay esos estancieros que uno quizás se podría imaginar lo que era
al comienzo del 1800, 1900, Claro. en la distribución de la tierra que se dio en su momento en la Argentina. Y son muy localistas. Cuando le va bien al chacarero, el chacarero te cambia la camioneta, te va al supermercado, te va al lugar, al comercio, te compra ropa y se derrama. Entonces, y todas las industrias trabajan. Nuestras industrias son industrias dirigidas al sector agropecuario. Son todas metalmecánicas dirigidas al sector agropecuario. Entonces, cuando le va bien al campo, le va bien a la comunidad, y cuando no le va bien, y la verdad que la comunidad lo resiente. No tenemos, como en otras ciudades, quizás el mayor ingreso sea por el Estado público, o diferente, o una petrolera, una petroquímica, u otro tipo de actividad. Entonces es importante para el sector agropecuario, para las localidades del sector agropecuario. Y sobre todo, bueno, en esa discusión básicamente es una cuestión de distribución de la riqueza. De cada 100 pesos en la provincia de Buenos Aires se coparticipan solamente 16 a los 135 municipios. Entonces, y si a eso además no se va a coparticipar y no sabemos hacia dónde va, por eso siempre fue el quid de la cuestión. ¿Sos de lo que crees que hay dos provincias dentro de la provincia de Buenos Aires, una en el conurbano y otra la del interior? Sí, definitivamente. Por eso es importantísimo empezar a trabajar seriamente en lo que es la regionalización. A ver, hay dos provincias y hay dos realidades completamente distintas, porque, a ver, la provincia de Buenos Aires debe tener los kilómetros cuadrados muy cerca como Francia, con una población como la de Chile. Tremendamente heterogénea. Lo que nos sirve en el interior no le sirve al conurbano, y lo que no le sirve al conurbano, lo que le sirve al conurbano no nos sirve al interior. Y esto desnudó sobre todo la pandemia. La pandemia, lo que nosotros le pedíamos en su momento al gobernador era: no nos hagas espejo. Lo que está pasando en el conurbano no es lo que está pasando en el interior. Empezamos a cerrar todas las actividades a fines de marzo, principios de abril, y el COVID, el 9 de julio, llegó en octubre. Tuvimos de abril a octubre 5 meses, 6 meses. 5 meses, hablando con todos los comerciantes, cerrando, con una angustia tremenda de toda la gente, generando algo donde que después, cuando el gobierno empieza a abrir en diciembre, nosotros estábamos en el pico. Claro. Porque obviamente no llegó en forma inmediata. Exacto. Entonces, obviamente que hay una diferencia enorme en idiosincrasia, en forma de ser, yo no te diría hasta cultural, pero sí en mucho de lo que tiene que ver con el sentido del día a día entre lo que es el interior y lo que es el conurbano. Y la provincia es muy grande, las distancias son muy grandes. Es muy difícil para un gobernador conocer, cuando uno no recorres la ruta de la provincia, lo que realmente está pasando, lo que realmente se está sintiendo. Mencionaste que fuiste concejal, peleaste por la concejalía, finalmente llegaste. ¿Cómo es ser concejal en el interior, el 9 de julio particularmente? No, a ver, uno trata siempre de aportar, ¿no? A ver, yo creo que tuve la suerte que la gente confiara en mí y me eligiera intendente en el año 2015. Yo asumo mi banca en el año 2009 y en 6 años desde mi banca pudimos lograr la intendencia ganándole de un muy buen intendente, como el ex intendente Walter Batistela. Y es como todo, cuando uno demuestra seriedad, ganas de hacer bien las cosas independientemente de quién sea el intendente, creo que la gente eso lo valora. Y después no hay secreto. Yo creo que en política y sobre todo en el interior, que la marca es más personal, es una cuestión de afinidad y de demostrar lo que uno quiere hacer. Convengamos, en aquel entonces todavía radicalismo y PRO no formaban parte juntos. No formaban parte. ¿Fuiste oposición en ese entonces? Fui oposición, tuve de 2009 hasta el 2015 siendo oposición, una oposición creo que muy constructiva, por eso gran parte del radicalismo después siempre me ha acompañado, porque jamás le presenté una ordenanza al ex intendente sin antes consultársela. No tenía ningún tipo de sentido, si no tiene presupuesto y no le iba... obviamente se la presentaba, le presentaba y decía: mira, me parece que podés rascar el presupuesto de este programa, aplicarlo acá, y después obviamente se lo comunicaba a la sociedad y de esa manera laburaba, y por eso me llevaba también con el ex intendente. Tuviste de los dos lados el mostrador, entonces, de la oposición y del oficialismo. Llegaste a intendente, ¿cómo ser intendente? ¿Es el primer mostrador, como dicen, de la gente, del ciudadano? Olvídate que es el primer mostrador. La verdad, nosotros nos ocupamos desde una jubilación, desde idioma, desde una situación de calle, desde un hecho de seguridad, desde un problema de un remedio, de conseguir una cama. Realmente yo creo que es dentro de lo que es
la toma de decisiones es el lugar más hermoso que uno puede aspirar, porque además uno va viendo la transformación que puede dar y la puede palpitar, pero también es un trabajo, como yo siempre lo digo, a partir del 10 de diciembre del año 2015, para mí todos los días son lunes 9 de la mañana. Para un intendente del interior no existe sábado, no existe domingo, no existe día, tarde, mañana, noche, no existen feriados. Nosotros estamos, porque obviamente a las urgencias hay que atenderlas y nosotros estamos cerca de la gente. Ya te digo, la gente sabe dónde vivo. Hacemos una radiografía de 9 de julio. ¿Cuáles son las principales problemáticas de 9 de julio por hoy? A ver, 9 de julio es un partido, uno de los partidos más grandes que hay en la provincia de Buenos Aires. Es un partido grande con 10 localidades del interior. El tener 10 localidades del interior, 9 de julio es cabecera y es homónimo el nombre con el nombre del partido. Pero tenemos 10 localidades del interior, aquellas unas muy chiquitas de 60 a 80 habitantes y otras de hasta 3.500 habitantes, donde las 10 tienen que tener son microestados, porque hay que tener sus salitas, su destacamento policial, sus equipamientos, sus herramientas para que puedan funcionar. En ningún lado dentro de lo que es la ley orgánica municipal, y menos la coparticipación, se toma en cuenta estas realidades donde hay localidades que tienen 3, 4 localidades del interior y localidades que tenemos más de 7, 8, en el caso de 9 de julio somos 10. Y bueno, esa es una problemática también, ¿no? Y la problemática siempre pasa, hoy lamentablemente pasa en una situación netamente habitacional. La ley de alquileres lamentablemente no ha sido buena. Y la verdad, cada vez, antes se acercaba al municipio pidiendo tierras a aquellos sectores de clase media, de clase baja, en donde el Estado podía acceder, y hoy se acerca al municipio clase media, o accedo a mi vivienda o accedo al terreno, las dos cosas no puedo acceder. Y bueno, y cada vez muchas más responsabilidades al intendente. La verdad es que yo hablo con intendentes que hace 20, 30, 40 años que han estado en gestión. Y antes eran levantar la basura, barrer las veredas e iluminar alguna calle. Hoy, la verdad, nosotros nos ocupamos absolutamente de todo con cada vez menos presupuesto. A ver, me salen dos preguntas. La primera, ¿considerás que la ley orgánica municipal está caduca? ¿Hay que discutir otra cosa? ¿Por dónde debería ir? Yo creo que una ley que es del año 53 y hoy va a cumplir 80 años esa ley, y obviamente está caduca. No existía la computadora. Y es una ley que me reglamenta de la misma manera a 9 de julio, que es un partido que tiene 50.000 habitantes, como a un partido que tiene 10.000 habitantes, como a un partido como La Matanza, que tiene más de 5 millones de habitantes. Entonces, obviamente hay algo que no está funcionando. ¿Sí? Hoy, y eso trae aparejado otra discusión eterna y tremendamente fundamental, que es la ley de coparticipación. Cómo se distribuyen realmente la provincia de Buenos Aires es la provincia más rica de la Argentina. Y tuvo que venir la ex gobernadora María Eugenia Vidal para empezar a reclamar los fondos del conurbano, los fondos de la provincia de Buenos Aires. Completamente discriminada a nivel nacional, y esa discriminación también lo hace el gobierno central bonaerense. A ver, a nadie le entra en la cabeza que de cada 100 pesos que el bonaerense paga en impuestos, solamente se coparticipan 16. Y de esos 16 se coparticipan en 139 municipios. O sea, de cada 100 pesos a 9 de julio le llegan 70 centavos. Y la verdad es muy difícil. Extremadamente, cuando cada vez los intendentes nos hacemos cargo de más cosas. De seguridad, de salud, de desarrollo social. La verdad es una... Entonces yo creo que hay que empezar, y además cuando uno empieza a ver lo que se genera, cuál es el aporte que hacen el interior, y acá hablo del interior, y también obviamente en el conurbano también, que seguramente deben existir por su capacidad de servicio o de grandes fábricas, pero lo que se genera del interior en impuestos es realmente enorme, y la verdad no están volviendo. Con lo cual estás planteando que también hay que empezar a rediscutir cómo se distribuye el presupuesto. Es que el cambiar la ley orgánica municipal tiene que caer obviamente en la redistribución de la coparticipación y en la regionalización también. Porque, a ver, hoy no te permite, vamos a suponer que viene una empresa que nos ha pasado. Para generar un mercado
hacia afuera de una región de la provincia de Buenos Aires. Vamos a suponer, mira, necesito que me abastezca de tal producto que ustedes producen para este sector del mundo. 9 de julio, partido de julio, no tiene esa capacidad. Ahora, yo lo puedo hacer junto con 9 de julio, Casares, Bragado y General Belmonte, que son mis vecinos. Claro. No lo puedo hacer. Si yo necesito comprar algo en conjunto, digo, para bajar los costos de compra, digo, che, vamos a hacer una compra en conjunta con el intendente tal, no lo podemos hacer. O sea, nos restringen enormemente lo que es esta ley orgánica municipal, que ya te digo que es el año 53. Y la regionalización, la verdad, el centro oeste de la provincia de Buenos Aires es completamente distinto a lo que es la costa de la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí, y te doy un ejemplo muy pavo, tonto, pero que en el interior no pasa, que es la lucha contra la plaga, la lucha contra la cotorra. La cotorra para el interior es una peste, ¿sí? Pero para el partido de costa es de especie protegido. Claro. Pero la cotorra vuela. Entonces, si me cae a mí, yo la tengo que eliminar porque es una peste. Sí. Ahora, pero si me vuela el partido de la costa, no, es especie protegida. Entonces, y en ese ejemplo tan tonto, sí, ¿no? Pero muy representativo, hay un montón de más. Entonces, creo que hay que empezar a hablar muy fuerte en lo que es la autonomía de los municipios, mayor autonomía, con una mirada muy fuerte de lo que es la regionalización. Bueno, te iba a plantear eso justamente, la otra pregunta, ¿no? Porque está establecida la autonomía, pero entiendo que para vos no existe tal autonomía y hay una dependencia de la provincia de Buenos Aires exagerada, me parece, ¿no? Sí. Que te lleva algunos manejos, no sé si te sumás a este discurso de la discriminación que está habiendo con respecto al tema de los fondos reservados de la provincia. Y sí, la verdad que sí, me sumo. Me sumo porque los hechos hablan por sí solos. A ver, el Partido 9 de Julio no tiene ninguna deuda ni con el Estado Nacional, con el Estado Provincial, ni con ningún tipo de entidad de la provincia, que llámese IPS, IOMA, cualquiera. No tiene deudas. Nos pedimos endeudar en el Banco de Provincia por primera vez en julio del año pasado, 36 millones de pesos para comprar 2 motoneladoras. Banco Provincia, todos los entes me lo autorizaron. El único que no me lo autorizó sin motivo es el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Y cuando vamos y nos presentamos al Ministerio de Economía, ¿por qué no me autorizó el endeudamiento? Si no tengo endeudamiento, no tengo absolutamente nada, tengo los números perfectos, somos uno de los 10 municipios de mayor puntaje en transparencia en administración pública, y te dicen, ¿por qué no te dan una verdadera razón? Y todavía se cree... O sea que tenía notado eso justamente, de que estabas entre los mejores. 9 de julio está entre los mejores. Sí, y la verdad, hemos sacado 100 de 100 en el puntaje, y la verdad que no hay un... No te cambia nada. No me cambia nada, sí, la verdad, y no podemos todavía lograr que el Ministerio de Economía nos dé el ok para que... Bueno, ya nos dio el ok, pero la plata, el poncho no aparece, la plata no aparece. O, no sé... cuando se nos baja la coparticipación y pedimos motivos, decimos la verdad que ¿por qué nos baja la coparticipación? Es un chino. Mira, yo soy contador y es un chino. ¿Y por qué a otro municipio le subiste el 16%, a mí me bajaste el 6%? Y es un chino. Y la verdad es muy difícil. Muy difícil. Me imagino. Mariano, te hago las últimas. Mencionaste ahí al pasar el tema del COVID. ¿Sacás algo positivo del COVID en materia de gestión? Sí, obviamente yo soy muy optimista por naturaleza, gracias a Dios, y uno siempre trata de ver el vaso medio lleno. Y lo bueno que hizo el COVID fue, en nuestro caso particular, es una migración, ¿sí? Una migración de gente muy valiosa, muy preparada, profesional, que trabajaba en las grandes ciudades y que con el COVID, con el home office y lo demás, volvieron otra vez a los pagos, y que gracias a que una vez que pasó la pandemia pudieron resolver su situación laboral trabajando de esa manera, y que hoy están viviendo el 9 de julio. O sea, se ha vivido una migración interna, y eso ha sido muy importante porque obviamente nos
nos llena de Producto Bruto interno, y eso fue muy bueno. Vos se quería preguntar eso, ¿no? Parece que me leyera la pregunta de antemano, ¿no? Por el tema de la juventud. Digo, si sentían eso, que la juventud se iba, tema universidad, imagino que no tienen ahí universidad. No, estamos tratando de generar una ahora, pero bueno, eso como te decía, ¿no? En el interior, el que no tiene universidad propia, obviamente, y el que tiene la posibilidad, migra. Claro. ¿Sí? Y no todos volvemos. Claro. ¿Sí? Y la verdad, pero bueno, con esto el COVID se le dio con el COVID hizo que esa migración pudiera volver, y la verdad que nos hemos reencontrado con amigos o con compañeros del colegio o gente del barrio que hacía mucho tiempo ya con su familia. Sí, sí. Porque la verdad que hay un bonus track, el poder criar a sus hijos en el interior. Hay otras cuestiones, ¿no? Mis hijos, yo tengo una hija de 12 años, un hijo ahora que acaba de cumplir 10, y ahora Fede me cumple 5, y la verdad que a los 10 años mi hijo anda todo el día en bicicleta en la calle, y la verdad va al club, va a la casa de compañeros, hay una diferenciación un poco en el bienestar, sobre todo en la crianza de los hijos. Por eso, y uno que lo ha vivido de esa manera trata de darle ese posible bienestar. Eso. Por eso tratan de volver también a sus orígenes. Claro. La inseguridad para ustedes no es un tema... Es un tema, lamentablemente, pero es un tema porque venimos acostumbrados a otro tipo de seguridad. ¿Sí? La verdad, bueno, no es como lo que se vive, estamos lejos, gracias a Dios, de como se vive en las grandes urbes. Sí. Te hago las dos últimas. No me voy a meter si vas a ir a una reelección o no, ese es otro tema, sobre todo ahora que se habilitó, pero... ¿Qué le dirías al intendente del futuro? A alguien que va a mirar este video, por ahí dentro de 10, 15 años, que va a ser candidato, 10, 15 años, 20 tal vez, ¿qué le dirías? Que sea íntegro. Que si es íntegro no va a tener problemas. Básicamente eso. Sí. Para mí la integridad de una persona lo es todo. Y suponiendo que ahora terminaras el mandato, ¿satisfecho con lo que hiciste? Decís, pucha, me falta más todavía. Sí. ¿Hay una obra que te marca, que diga, esta es mi obra? Claro, la verdad que siempre nos falta, ¿no? Siempre uno, obviamente, uno trata uno va mirando todo lo que, no lo que hizo, sino lo que le falta hacer. Y la verdad que, bueno, nosotros estamos muy, muy contentos de la gestión que venimos haciendo. Agradecerle enormemente al equipo, porque uno no es nada si no hay un equipo muy fuerte de atrás que lo hace. Yo siempre me defino como un pato. Vuelo, nado y camino, ninguna de las tres cosas lo hace bien. Sí, sí. Pero de todos temas toco algo. Está bien. Pero, o sea, y siempre, y bueno, y la verdad que hemos dado solución a muchísimos temas que eran históricos en 9 de julio, que hoy la verdad que ya no es más una discusión. Y sí, lo que me gustaría que me recuerden en una obra que ojalá la podamos terminar, que la vamos a terminar el año que viene, que es un centro de formación profesional, ¿sí? Pensado pensado en oficio. Yo creo que una de las grandes deudas de los últimos 20, 30 años ha sido la educación en nuestro país. Lamentablemente, yo tengo muchos amigos que han transitado por la educación pública durante toda su vida y que hoy con sus hijos eligen llevarlo a la educación privada. Y eso no está bueno. Y creo que la educación ha sido en los últimos 20, 30 años una de las peores cosas que lo que más se ha degradado. Y la verdad que cada vez se hace mucho más difícil poder mandar a un hijo a estudiar afuera, ¿sí? A otra localidad. Porque la universidad pública, gratuita, todo eso, y es medio relativo, es para el que tiene la suerte de vivir en esa localidad. Yo me acuerdo cuando en el año 96 estudiaba en la UBA y me tomaron la universidad 6 meses. Y voy a una asamblea y lo veo un hombre, porque para mí en esa edad era un hombre con barba, pelo largo, porque esto nos pasó en el 88. Yo digo, ¿cuánto hace que estás acá? A mí no me sale gratis estar acá. Sí. A mí me sale gratis tu universidad, sí, pero a mí mi viejo me alquila un departamento, me manda la plata, tengo que vivir. Y era por 50 centavos, era un peso con 50, que era un peso con 50, me acuerdo, porque era lo que salía un atado de Marlboro Box. Y el 80% de estudiantes fumábamos. Y decía, por un peso con 50, hace 6 meses que me tenés tomado una facultad. Entonces quiero
Estamos generando una universidad, hemos comprado un edificio, lo estamos poniendo en valor y queremos ser un centro de simulación, uno de los primer centros de simulación en el país aplicado al conocimiento. Estamos trabajando con el ex rector de la Universidad del Centro, la Universidad de Tandil, muy buena, y queremos trabajar todo en base a la simulación. Hoy la simulación es un hecho. Hoy no existe más el estudiante de medicina que ponen el brazo y que vengan 20 practicantes a pinchar a ver dónde está la vena. Y la simulación es en los procesos productivos también. Entonces queremos transformar, ser la primera, vamos a arrancar como una universidad local, ¿sí? Pero queremos que después, cuando empiece a funcionar, queremos exigirle a la provincia de Buenos Aires que este plan de estudio es importante, porque de esa manera la gente que busca trabajo va a estar capacitada para poder trabajar. Y queremos instalarla y que no venga un paquete cerradito, como vienen, y una decisión política de senadores y de diputados que levanten la mano y dicen, no, vamos a querer una universidad acá 9 de julio, o un anexo. Y que después no sepamos qué hacer con los periodistas o los psicólogos o los abogados que se reciban en esa universidad, porque no da el mercado para eso. Claro. Mariano, lo último, un breve ping-pong, sintético, cortito. Bien. Yo perdóname que yo soy de hablar. No, es la idea, por eso te invitamos. Pero esto es sintético. Un lugar en 9 de julio, un lugar emblemático. O sea, acá tenés que ir. El parque. El parque. Tenemos en la ciudad un parque, una laguna, donde la verdad es hermosísimo y es nuestra marca registrada. Bien, iremos a ir a un momento. Una comida en 9 de julio, tenés que ir a comer esto es... Obviamente, un 9 de julio, si no te dice el asado de la Peña, no existe. Obviamente el asado, y yo particularmente, para mí, no hay comida que supere una milanesa de carne con fideos blancos. Bueno. Milanesa con fideos blancos, está bien. Insuperable. Bien. Definime 9 de julio en una palabra. 2 te dejo, 3 si querés. Es el lugar en el mundo, obviamente, donde uno elige desarrollar su vida profesional y familiar. ¿Un dirigente político que admires? Puede no estar vivo, ¿eh? Yo tengo, la verdad, lamentablemente no, tengo varios, pero no, yo creo que el expresidente Mauricio Macri ha sido distinto. Lamentablemente no tuve el tiempo para generar los cambios que tenían que generarse, pero me parece que es un antes y un después. Hablamos de qué le dirías al del futuro. ¿Y a vos qué te gustaría hacer dentro de 10, 15 años? ¿Dónde estar? Me gustaría estar en casa. En mi casa con mis hijos. En mi casa con mis hijos. Fenómeno. Una última te hago. Esto es una especie de jueguito, se lo hacemos a todos los invitados. Es un espejo, ¿sí? Y la idea es que digas qué ves cuando te ves, a quién ves, cómo te ves. No, a ver, cuando me miro así veo que estamos en el año 2022, pasando un segundo mandato de ser el que piensa y genera y piensa el destino del lugar en el mundo donde eligió, un inconsciente. Mariano, muchísimas gracias. Te Gracias esperamos a vos. Nuevamente. Dale. Un placer y muchas gracias. Al contrario. Bueno, y a ustedes en la próxima entrevista. Gracias a todos.